Hoy vamos a hablar de la seguridad en Israel. ¿Por qué hablar de seguridad? Todo partió la primera vez que me subí al metro. Me subí y empecé a notar que la gente me miraba un poco raro. O sea, no raro, pero estaban como, ¿qué le pasa a este weón? Y yo les pregunto, ¿qué le pasa a estos weones? O sea, ¿qué le pasa a esta gente que me anda mirando como juzgando un poquito? Y todo era porque tenía la mochila delante, weón. O sea, me di cuenta que era el único que andaba con la mochila delante para que no me robaran. Porque al parecer acá no te van a robar, o no es tan habitual como en Chile. Gracias. Otra cosa que también me sorprendió de la seguridad acá fue una vez que fuimos a cenar con mis amigos y una amiga que vivía que vivía cerca mío, tipo a 2 cuadras, le dije como, te paso a dejar, ya era de noche y puta, como que le pregunté, ¿te acompaño? Me miró y me dice como, ¿por qué? Y yo le digo, ¿cómo que porque? ¿Por seguridad? No sé, para que lleguéis bien. Y me dice, compadrito, no es necesario. Y ahí lo entendí todo. Entendí que vivir en otro país implica cambiar totalmente tu manera de vivir. En este caso, las medidas de seguridad. Por ejemplo, en este caso, estar pudiendo grabar a las 2 de la mañana sin ningún tipo de miedo, o caminar por la calle sin el terror de que llegue alguien armado a asaltarme. Onda, la otra vez estaba hablando en FaceTime con mi mamá por la calle y me dice, guarda el celu que te lo van a sacar. Y yo le digo, mamá, acá eso no pasa. Que no haya asalto no significa que tus pertenencias estén a salvo. O sea, acá está un poquito más de moda el pickpocketing, que es básicamente que sacan tus cosas sin que te des cuenta. Eso suele pasar más en los bares o en la playa, cuando... Así que, mientras tengáis un poco de ojo con tus cosas, no creo que les pase nada. Es cosa de tener un mínimo de atención. Y algo que sí he notado como una mayor relevancia a la hora de robos que en Chile son las bicicletas y los scooters eléctricos. Onda, al nivel de que tengo amigos que me dicen, no sé si comprarme una bici o un scooter porque me los van a robar, dándolo por hecho. Eso es raro también, es curioso que pase tanto. Bueno, si ahora hablamos cosas más específicas de Israel, esta libertad nocturna y esta seguridad igual tiene su precio, como muy bacán y todo, pero la paranoia que uno siente vivir acá y que suena una alarma en cualquier momento, porque puede sonar en cualquier momento, y tener 1 minuto y medio para ir a esconderte de un misil, es un poquito loco igual. También el hecho de que pueden haber ataques terroristas, como que aunque sea una posibilidad muy chica, siempre está. En esta calle que tengo aquí, Najalat Benjamín, una calle que frecuento todos los días, hace un par de meses hubo un ataque terrorista como 1 hora después de que yo haya pasado por ahí. Y un huevón que llegó, acuchilló a un par de personas que estaban sentadas comiendo algo y se fue, por el mero hecho de ser judía. Es difícil, es duro vivir así, no sé cómo, pero uno decide quedarse. ¿Y por qué nos quedamos? Es una buena pregunta. Yo creo que es porque al final todos los que estamos acá estamos viendo exactamente lo mismo. Es un sentimiento de comunidad y pertenencia que es potente, weón. O sea, cuando suenan las alarmas y estás en la calle, la gente sale de su casa para decirte, hermano, métete en mi casa, me da lo mismo, ponte seguro. O ver a los soldados que están con su ropa de calle, porque pueden salir. Y aún así tienen su arma que no sé cuántos kilos pesa, te los ponen ahí y caminan ahí por el arma por el caso de otorgar seguridad y cumplir con su labor.
Y no sé, es como el hecho de que todos los que estamos acá estamos viendo exactamente lo mismo, con los mismos miedos, las mismas penas y todo, lo hace reconfortante, que llega a ser un nivel hasta bonito, weón. Puta, espero haber entregado una información que te haya sido útil o al menos que te haya generado una curiosidad y que hayas disfrutado el video, weón. Así que si te gustó, dale like, suscríbete, la campanita y esas cositas, ¿cachai? Un besito, gente.